Bien, en la clase de hoy vamos a ver la última materia que va a entrar en el control de la próxima semana. Me refiero principalmente al teorema de Gauss o de la divergencia, al teorema de Stokes y su corolario, el teorema de Green. Las instrucciones que han llegado desde la facultad es que la próxima semana igual hay control, y lo que ha acordado el grupo de profesores de este curso es que entra hasta el teorema de Stokes y su corolario, el teorema de Green. De modo que yo voy a grabar esta clase haciendo o explicando esos dos teoremas que entran en el control. Y la voy a subir a YouTube y les voy a enviar un mensaje indicando de que esta clase tiene materia que entra en el control. No he logrado que las proposiciones que están haciendo desde el centro de estudiantes predominen dentro de este curso. Así que yo no me puedo arriesgar a que la próxima semana tengamos el control el jueves y no haya visto esta materia. De modo que nos vamos a dedicar entonces a estudiar. Entonces, comencemos por el teorema de la divergencia o también se le llama de Gauss. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, ¿qué dice este teorema? Bueno, este teorema se refiere a la interacción entre la divergencia y el flujo sobre la frontera. Que, como se vio en la clase pasada, ustedes revisaron en YouTube, esas dos cosas son lo mismo. O sea, la divergencia lo que mide es justamente el flujo a través de la frontera en un dominio. Y precisamente la situación es la siguiente. Entonces, sea omega una región o volumen, entonces una región de R3, ¿de acuerdo? O sea, esto es matemáticamente lo que vamos a llamar un abierto acotado, ¿cierto? Acotado, cuya frontera es el borde del dominio, cuya frontera, llamémosla S, o también se usa mucho la notación parcial de omega, por borde de omega, ¿de acuerdo? Entonces, a veces usamos esta y a veces esta otra, pero siempre hay que pensar que S o parcial de omega es el borde o la frontera de la región omega. Entonces, cuya frontera S o de omega es una superficie de estas que nos interesa, que hemos venido estudiando hace tiempo. Entonces, una superficie regular, primero que nada, ¿de acuerdo? Recordemos que regular significaba, ¿no es cierto?, que posee una parametrización de clase C1, pero más que eso, en cada punto, ¿no es cierto?, podemos definir un plano tangente, ¿ya? Y, por lo tanto, una normal. Y, entonces, vamos a ver que una superficie regular, pero más que eso, además orientable. Recuerden que había superficies que eran regulares, pero que no necesariamente eran orientables. Orientable, o sea, se puede definir
un campo de normales sobre esta superficie que es continuo. Y por lo tanto, habíamos dicho que se trata de superficies que tienen dos caras, ¿de acuerdo? Una que se orienta según este campo n de normales unitarias n, o bien según menos ese campo de normales. Entonces, la superficie regular orientable que orientamos, como es, orientamos según el vector o el campo de normales, el campo de normales n borro hacia el exterior de omega. ¿De acuerdo? O sea, cuando uno tiene una frontera de una región omega que es orientable, uno en realidad esa frontera la puede orientar ya sea hacia el exterior de omega, con el campo normales apuntando todos hacia afuera, o los campos normales apuntando hacia el interior, ¿de acuerdo? Del dominio omega. Pensemos, por ejemplo, en una esfera. Omega es una esfera en dimensión 3. Entonces ahí hay dos campos normales posibles para orientar esa superficie que es el borde de omega. Una sería R tombo y la otra sería menos R tombo. ¿De acuerdo? Bien, entonces esas son las hipótesis geométricas sobre el teorema de divergencia de Gauss. Y ahora, entonces, si ahora un campo, si ahora P, definido de esta región omega en R3, un campo vectorial de clase C1 de omega, o sea, continuamente diferenciable en omega. Esta hipótesis es bien importante. Ya vamos a ver ejemplos donde, si no se cumple esta hipótesis, no se puede aplicar el teorema, evidentemente. Entonces, se ahora ve un campo vectorial de clase C1, de clase C1. Luego, se tiene el teorema, o sea, lo que dice el teorema en términos bien concretos y específicos, y que si ustedes integran sobre omega, como omega un volumen, esta integral va a ser una integral triple de la divergencia del campo B, ¿no es cierto?, en X, Y, Z, o sea, en R, con respecto al elemento de volumen de B, que es de X, de Y y de Z. Esto es entonces igual al flujo sobre la frontera. Y el flujo, como lo vimos, o como se ve en la clase que les pasé, número 8 del año 2020, que correspondía a la clase del lunes, esto es igual, el flujo sobre la frontera es la integral sobre el borde de omega, o sea, sobre S, de la integral de flujo, o sea, el campo B punto dA vector. ¿De acuerdo? ¿Ya? Ahora, este dA vector no es otra cosa que el campo de normales n con respecto al elemento de área dA. ¿De acuerdo? Bueno, ahí tenemos entonces este teorema de divergencia, que lo que dice que el promedio de la divergencia, que sería la integral dividido por, bueno, dividido por la medida de omega, o el volumen de omega, es igual al flujo. ¿De acuerdo? Bueno, ya vamos a hacer una demostración de este teorema mecánica, o sea, una demostración que hace uso de una interpretación mecánica, en mecánica de fluidos, de la divergencia del campo B. ¿Ya?
Ahora, donde el elemento de B, ¿no es cierto? Vamos a decir, no es otro que de X, de Y, de Z, que es el elemento de volumen, ¿no es cierto? Es de X, de Y, de Z, y ustedes quieren, digamos, que el elemento vectorial de área es esto, o sea, es n gorro el elemento escalar de área. ¿De acuerdo? ¿Ya? Bien, entonces aquí tenemos el conocido teorema de la divergencia o de Gauss, cuyo enunciado es este. Bueno, pasemos entonces a el teorema de Stokes y su corolario. ¿Ya? ¿Tienen alguna consulta? Hay pocas personas presentes, pero igual, si hubiera alguna consulta, no duden en hacérmela. ¿Están ahí? ¿Hola? Hola, ¿cómo les va? ¿Qué tal? Convérsenme nomás un poquito. Díganme si tienen alguna duda sobre este teorema. Todo bien parece, ¿no? Ya, perfecto. Bueno, pasemos entonces a ver el siguiente teorema que entra en el control, o por lo menos en principio el control del próximo jueves va a consultar esta materia, y que es el teorema de Stokes. Entonces, vamos viendo cómo es ese teorema. Ese segundo teorema es un poco, es bien distinto en realidad al teorema de la divergencia, porque ahora involucra el operador rotacional. Bien, entonces ahora vemos a continuación este segundo teorema, se llama teorema de Stokes. Y vamos a sacar un corolario de él después, que va a ser el teorema de Green. ¿De acuerdo? Bien, teorema de Stokes. Entonces ahora lo que vamos a tener, entonces, sea una superficie. Ahora tenemos una S, una superficie que vamos a suponer es regular. Entonces, tomamos una superficie regular orientable, como siempre. O sea, sobre ese se puede definir un campo continuo de normales. Y ahora el borde de ese va a ser una curva, ¿no es cierto? Cuyo borde, llamémoslo ds, parcial ds significa, la parcial significa borde o frontera, cuya, usemos mejor la palabra frontera, o borde, no, cuyo borde, el caso de volumen mejor frontera, pero el caso de borde de superficie, usemos mejor la palabra borde. Entonces, cuyo borde ds, que a veces, ahora lo vamos a anotar a veces por C, porque es en realidad una curva. Entonces, es una curva que vamos a suponer cerrada, una curva cerrada, muy importante, simple, otra hipótesis de que es simple, y lo otro interesante es que vamos a ver que sea regular por trozos. No es necesario que sea regular globalmente, sino que por trozos. ¿Ah? O sea, la hipótesis es la siguiente. Esta superficie es más o menos así.
¿Ya? Entonces, esta es S, y esto de aquí es C, o sea, el borde de S. ¿De acuerdo? C. Entonces, vamos a suponer suponga que C y S, o sea, la curva y S, están orientadas según la regla de la mano derecha. ¿Qué significa eso? Esto significa que si uno, por ejemplo, bueno, la curva C, como es regular por pedazo, tiene dos posibilidades de ser orientada, ¿no es cierto? Solo dos. O bien, en ese sentido, ¿no es cierto? O bien en el sentido inverso. ¿De acuerdo? Entonces, uno primero orienta la curva C, por ejemplo, en este sentido. ¿De acuerdo? Tenemos orientada la curva C. Y una vez que uno ha orientado la curva C, uno aplica la regla de la mano derecha a dos vectores que orientan C y le aplica la regla de la mano derecha. Por ejemplo, tomemos estos dos y aquí uno usa la regla de la mano derecha. Aquí, con esos dos vectores, usa regla de la mano derecha y obtiene la orientación de S. Entonces, toma este vector, lo lleva hacia este y queda apuntando hacia acá, ¿no es cierto? La normal que vamos a usar para N. ¿De acuerdo? Bueno, la verdad es que son solo dos posibilidades en realidad. ¿Qué significa dos posibilidades? Significa que la curva C se puede orientar de esa forma, con lo cual S queda inmediatamente orientada en esta dirección por la regla de la mano derecha, o bien la curva C uno la orienta en sentido contrario, y en ese caso la curva S, la superficie S, queda orientada en el sentido menos de este vector N. ¿De acuerdo? Bueno, C ahora F mayúscula, ¿cierto? Un campo vectorial definido sobre una región omega de R3. Entonces, un campo vectorial. Y este de nuevo se le pide que sea de clase C1 de omega, con omega, la región que contenga a S. ¿De acuerdo? O sea, omega algo por acá. Grande, dimensión 3. Entonces, dice este teorema de Stokes, dice que si uno calcula la integral de flujo sobre S del rotacional de F, entonces la integral de flujo es punto dA vector, ¿no es cierto? Donde este dA es n punto n de A, quizás podría colocarlo, bueno, voy a poner n de A mejor. O sea, esto es n de A. Bueno, esto es lo que se denota como siempre el dA vector. Entonces, la integral de flujo rotacional
es simplemente la integral de trabajo sobre la curva C, que es el borde de S, sobre la curva C. Ahora, esta es una integral cerrada, porque la curva C es cerrada, de F punto dr. ¿De acuerdo? Integral de todo. ¿Ya? O sea, lo que está diciendo es que la integral de flujo de rho F sobre S es igual a la integral de trabajo de F sobre el borde, sobre la curva. ¿De acuerdo? La integral de flujo del rotacional es igual a la integral de trabajo de F sobre C. ¿Ok? Entonces ese es el teorema de Stokes, que tiene un corolario muy importante que se llama el teorema de Green, y que ya aquí hay una pregunta por el chat, si quieren me la dice verbalmente, oralmente, para que todos entendamos bien, ¿ya? Usted que me está preguntando de que, bueno, esto se utiliza mucho en el caso en que F es o no conservativo, o sea, no es necesariamente solo en el caso conservativo. Esto es válido cualquier campo F de clase C1. Ahora, efectivamente, este teorema permite demostrar que una caracterización de los campos conservativos que nosotros vimos, ¿se acuerdan ustedes? O la mencionamos hace muchas clases atrás, que decía que un campo era conservativo, sí, solo sí. Bueno, se cumplían algunas proposiciones o algunas afirmaciones respecto a la integral del trabajo del campo, pero había una que decía que es conservativo, sí, solo sí, el rotacional de F es cero. ¿Se acuerdan? Bueno, hay ahí una implicación que es fácil, que es que si el campo es conservativo, o sea, si F es un rotacional, entonces necesariamente su rotación, o sea, si F es un gradiente, perdón, entonces su rotacional es cero. Pero inversamente dijimos, la demostración todavía no la podemos hacer. O sea, si el rotacional es cero, entonces el campo es conservativo. Bueno, ahora sí se puede hacer usando el teorema de Stokes, ¿ya? Pero quizás la podemos hacer de ejercicio el lunes. ¿Les parece? Ya. Quizás vamos a decir aquí el DR, este DR, ¿se acuerdan ustedes? Es la parametrización de EXO, o sea, este DR es R' de T de T. ¿De acuerdo? Donde R es una parametrización de la curva gamma. Y parametrización que recorre gamma en este sentido. Bueno, aquí como es regular por pedazos, esta integral son la suma de 4 integrales. ¿Están de acuerdo? Esta integral más esa y más esta. ¿Ya? Bien. Entonces yo creo que ahora estamos en condiciones de sacar un corolario de este teorema. Entonces, ¿qué dice este corolario? Entonces, este corolario se refiere al teorema de Green. Entonces, corolario
el teorema de Stokes, esto se llama el teorema de Green. ¿Ya? Entonces, este corolario es o corresponde al caso en que la curva S es plana. Entonces, sea S una superficie, perdón, eso no es una curva, sino una superficie plana. O sea, digamos que S está contenido en R2 o en el plano XY. ¿De acuerdo? Curva plana. Como es una curva plana, es automáticamente orientable, porque si está contenida en el plano XY, el campo de normales continuo que uno puede definir sobre ese es K unitario o menos K unitario. ¿Está claro? Entonces, una superficie plana cuyo borde ds es una curva igual que antes, curva C, regular por trozos. Bueno, y por supuesto, cerrada y sí, igual que antes, en todas las circunstancias. ¿De acuerdo? Y sea, ahora tenemos omega, ¿no es cierto? Subconjunto de R2, ¿no es cierto? Una región que contiene S y F, un campo de dos variables, de omega subconjunto de R2 en R2, un campo de clase C1 de omega, igual que antes. Entonces estos campos toman un X, Y y le hacen corresponder F1 de X, Y, F2 de X, Y, 2 componentes. ¿Ya? Entonces, el corolario es muy simple, dice lo siguiente. Entonces dice que, en este caso, entonces, luego, el teorema de Green dice que la integral doble sobre S de F2 a de X en el punto X menos de F1 a de Y en el punto X, Y. Esto es lo que juega el rol del rotacional en dimensión 2. Algunos autores con respecto del elemento de X, Y, ¿de acuerdo? Es igual a la integral de trabajo sobre C de F punto D. ¿De acuerdo? Ya. Ese es el teorema. Quizás podríamos pensar en demostrarlo inmediatamente como corolario del teorema de. ¿Ya? Entonces, si quieren ustedes, hagamos la demostración de esto. Entonces, la demostración es la siguiente. Usemos Stokes, o sea, el teorema previo, con el campo F mayúscula de X, Y, Z, igual a un campo que va a ser F minúscula, o sea, la primera componente solo depende de las dos primeras variables,
la segunda componente también, y coincide con la primera componente de F minúscula, y la tercera variable, la tercera componente es 0, ¿ya? Entonces, con este campo definido en la región que vamos a llamar omega prima, se me olvidó decir una pequeña cosita. Que el borde de ese la vamos a orientar, como es plana, la vamos a orientar en sentido antihorario, ¿ya? Entonces, aquí voy a poner un asterisco, ¿ya? Asterisco, y vamos a decir, ese asterisco lo voy a escribir acá arriba. Entonces, vamos a decir que el borde es una curva C regular por forza cerrada y simple, orientada en sentido antihorario. Porque como es cerrada y como es plana, la vamos a orientar de esa forma. Ahora, si uno aplica ahí la regla de la mano derecha, y entonces S queda orientada según K. S orientada según el vector unitario K unitario por la regla de la mano derecha. ¿De acuerdo? Bueno, entonces definido este campo F mayúscula, tiene como primera componente F1 que depende solo de XY, F2 que depende solo de XY, definido en la región, llamémosla omega prima, que va a ser la región omega, donde está eso, cruz R. ¿De acuerdo? O cruz menos MM, el intervalo menos MM con M grande. ¿De acuerdo? Entonces, un cálculo simple prueba que el rotacional de F mayúscula, ¿cuánto piensan ustedes que vale? El rotacional es aquí, de F3 a de Y, ¿no es cierto? Que sería 0, menos de F2, ¿no es cierto? A de X. O sea, esto vale, la primera componente vale de F2 a de X. ¿De acuerdo? La segunda componente es rotacional. O si quieren, calculémoslo mejor, no de memoria, sino que como el determinante de qué matriz. ¿Se acuerdan? O sea, aquí uno pone I, J, K. Aquí tiene que poner derivada con respecto de X, derivada con respecto de Y, derivada con respecto de Z. Y aquí uno pone F1, F2 y Z. Y calcula este determinante por la regla de Kramer. ¿De acuerdo? Entonces, vamos calculando esto por la regla de Kramer. Y factor común D, ¿cierto? Eliminamos esta fila y esta columna, o sea, esta fila y esta columna, y nos quedaría la variedad con respecto de I de 0
respecto de I. Entonces, 0. Y la derivada con respecto de Z, F2 también es 0. Entonces, sería 0 menos 0. Menos, ¿no es cierto? J, porque J está en la posición 1, 2. Entonces, es un signo menos. Factor común de. Entonces, eliminemos eso y eliminemos esta fila. Nos queda la derivada con respecto de X es 0, menos la derivada con respecto de Z. De F1 también es 0, 0 menos 0. Y más K, ¿no es cierto? Factor común de el determinante de eliminar esta línea, la primera y la tercera columna. Entonces nos queda derivada de F2 con respecto de X menos la derivada de F1 con respecto de Y. ¿Está claro? O sea, el rotacional vale justamente de F2 a de X menos de F1 a de Y según K unitario. ¿De acuerdo? ¿Ya? Bueno, ahora el campo normal es N, vale K. ¿No es cierto? Porque la curva C está orientada en sentido antihorario. Y con la regla de la mano derecha, la normal resulta ser igual a K. Entonces, gracias al teorema de Stokes, tenemos que la integral de flujo, o sea, sobre S, de F punto N de A. Ahora, este N es K unitario. ¿De acuerdo? ¿Y cuánto vale el de A en una superficie plana, contenida en el plano XY? Eso es simplemente de X de Y. ¿Están de acuerdo? Entonces, esto sería igual a la integral sobre S, ¿no es cierto?, de, perdón, esto es rotacional de F. Bien, y el rotacional de F tiene una sola componente, que es, entonces, de F2 a de X menos de F1 a de Y. Y aquí quedaría, según K unitario, ¿cierto? Punto K unitario, que sería normal, de X de Y. ¿De acuerdo? Y esto vale, por supuesto, 1. ¿Ya? O sea, tenemos el lado izquierdo de este. Y esto estaría diciendo que es igual a, observamos aquí, igual a, según el teorema de Stokes, es la integral de trabajo sobre C del campo F punto de R. ¿Ya? Bueno, y esto de aquí es lo mismo, porque el DR está contenido en el plano XY, y por lo tanto este producto punto es lo mismo que F punto de R. ¿De acuerdo? No hay tercera componente. ¿Ya? Bueno, y ahí haría lista la demostración de que esta integral es igual a esta integral de todo. ¿Ok? Bueno, ahí tenemos demostrado entonces el teorema de Green y enunciado los teoremas de Gauss y de Stokes. ¿De acuerdo? Bueno, entonces ahora comencemos a ver, hagamos algunos comentarios, notas y tratemos de hacer una demostración intuitiva, ¿no es cierto?, del teorema, al menos del teorema de Gauss. El teorema de Stokes es más difícil de demostrar
De modo que yo creo que no vamos a hacer muchas demostraciones, sino que vamos a tratar más bien de hacer ejercicios, ejemplos, etc. ¿De acuerdo? Entonces, pasemos a una sección de comentarios, ejemplos, ejercicios, generalizaciones. ¿Ya? Quizá en esta grabación podría hacer una clase más corta y no hacer break. ¿Parece? Creo que es más fácil, porque de esta manera no sé qué sentido tiene hacer un break cuando hay solo 4 estudiantes, ¿no es cierto? O 5 estudiantes conectados. Y ustedes después van a mirar esto en YouTube, más bien, ¿ya? Para preparar el control 1, que viene el próximo jueves, y en el cual esta materia entra. Entonces hagamos una sección de, yo llamaría comentarios, notas, ejemplos, ¿cierto? Vamos a hacer todo lo posible y también vamos a hacer algunos ejercicios que, por ejemplo, en la lista número 4, subí a los cursos. Ahora, la próxima semana, la idea es que tengan por lo menos, además de la clase auxiliar, una clase auxiliar extra, que yo lo voy a conversar con los profesores auxiliares para que puedan seguir practicando esta parte de la materia que es bien importante a nivel del control. Entonces, comentarios, notas, ejemplos, ejercicios. El primer comentario se refiere al teorema de Gauss. Y lo primero que vamos a decir es que regiones simples como un cubo en R3, por ejemplo, no tienen una frontera orientable. Pues no es posible, eso es importante, definir un campo de normales sobre el borde continuo. En las aristas del borde la normal no está definida. Punto y coma en las aristas del cubo el borde del cubo no hay normal ni, por supuesto, plano tangente. ¿Cierto? No hay normal ni plano tangente. Ahora, esto se puede orientar. Entonces, el borde del cubo, que son 6 caras en realidad, solo se puede orientar por pedazos. ¿No me acuerdo? ¿Ya? Entonces, para poder usar o aplicar el teorema de la divergencia, se debe orientar cada pedazo
según, por ejemplo, esto es lo normal que uno hace, la normal exterior. ¿Ya? Según la normal exterior. Ahora, si uno orienta la frontera según la normal interior, entonces lo que obtiene es que la integral del flujo, el flujo sobre la frontera, cambia de signo. ¿Se acuerdan ustedes? Y por lo tanto el teorema deja de ser cierto. El teorema es solo válido en caso de que esté orientado según la normal exterior. Ahora, el caso del cubo no es un caso particular aislado, sino que es bien general. Y la verdad es que vamos a hacer una segunda nota y vamos a decir que en general una región o volumen omega de R3 se dice simple una definición muy ad hoc al caso anterior si su frontera de omega o S es unión finita, ¿cierto? Es unión finita de pedazos S sub I, cada uno superficie regular, cada una superficie regular, cada una superficie regular que orientamos orientable, ¿no? Regular, orientable, que orientamos según la normal exterior, como siempre exterior a omega. ¿De acuerdo? A ver, un ejemplo simple. Bueno, ya vimos el caso del cubo, ¿cierto? Primero, un cubo en la red 3. Segundo ejemplo, pensemos, por ejemplo, como en una especie de cilindro, ¿de acuerdo? Algo como esto, digamos. Un cilindro como ese, ¿se fijan? Entonces, el borde de este cilindro tiene una tapa superior, entonces S superior, tiene una capa inferior, una tapa inferior, que sería S inferior, y tendría un S superficie del manto, ¿no es cierto? Y entonces el borde de este S sería igual a el superior unión S manto unión S inferior. ¿Ya? Ahora, cada uno de estos tres es
regular orientable, ¿de acuerdo? Porque aquí la normal sería K unitario, ¿no es cierto? Eso sería el N gorro. Aquí la normal, o sea, el vector tangente, el vector normal sería rho gorro, ¿no es cierto? En cilíndricas. Y aquí abajo el vector normal sería menos K gorro. Esto ese sería N gorro, siempre orientado en el sentido exterior, ¿no es cierto? En el sentido de la normal exterior a omega. Omega sería el cilindro. ¿Están de acuerdo? Ahora, la superficie S, por supuesto que no es orientable porque en estos bordes de aquí, ¿cierto? En los de abajo y de acá, no hay vector tangente ni normal. ¿De acuerdo? Toda esta zona, en esa zona, ¿cierto? No hay normal. ¿De acuerdo? No hay normal. Ni plano tangente, por supuesto. Y lo mismo ocurre acá arriba. ¿Ya? Bueno, el teorema de la divergencia sigue siendo cierto en este tipo de dominios a condición que el campo B sea, o sea, vamos a decir, el teorema de la divergencia sigue siendo válido en dominio o en regiones simples a condición que el campo F sea de clase C1. O sea, el campo B sea de clase C1 de omega, o sea continuamente diferenciable en toda la región, incluyendo el borde. O sea, a veces uno pone aquí C1 de omega barra. ¿No? ¿Está claro? Bien. Estoy leyendo el chat, sí, para todos dice. O sea, todos lo tienen claro. Perfecto. Hay una pregunta, ¿tiene que ser cerrada? Claro, las integrales de superficie uno normalmente no, aunque la superficie sea cerrada, o sea al borde de una región, no, uno normalmente no pone, ¿no es cierto?, integral cerrada para la superficie. No sé por qué. Esa es una pequeña inconsistencia de los matemáticos. Es solo para las integrales de línea, o sea, sobre curvas, que si la curva es cerrada uno coloca el circulito en la integral. En el caso de la superficie, bueno, también se podría poner, ¿eh? Sí, ¿por qué no? ¿Ah? Entonces, esto es, vamos a decir, la integral de la divergencia, esto es una integral de volumen, es lo mismo que la integral, voy a poner cerrada, ya, me gusta eso, ¿no? De el flujo, o sea, de B punto la normal de A. ¿Ya? Está perfecto. Donde está la normal exterior.
normal exterior omega. Perfecto. ¿Ya? Bueno, ¿qué les parece si nos aventuramos con una tercera nota y hacemos lo que podríamos llamar una demostración mecánica del teorema de la divergencia? Demostración no muy matemática, ingenieril o mecánica, del teorema de la divergencia. ¿De acuerdo? Para que sintamos por qué es cierto este teorema. ¿De acuerdo? ¿Les parece una aventura interesante tratar de entender por qué es cierto el teorema de la divergencia? Bueno, entonces para eso tenemos que hacer un pequeño recuerdo. Entonces, para esto necesitamos interpretar la divergencia del campo B en un punto, digamos, R0 con R0 un punto fijo de omega. ¿De acuerdo? Ahora, esto se vio en la clase anterior. Eso es lo interesante. ¿De acuerdo? Que no lo hicimos, pero que yo les di un link a la clase número 8. Entonces, esto se vio con, o se ve con detalle, con todo detalle, en la clase número 8 del año 2020, cuyo link lo enviamos al foro de un curso. Yo no sé de memoria el link, pero ustedes lo pueden revisar en el foro. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué se vio en ese link? ¿O qué se ve ahí? ¿Qué se prueba? Entonces, aquí se prueba que la divergencia de un campo B en el punto R0, cuando B uno lo interpreta mecánicamente como la velocidad de un fluido, o sea, de un líquido o un gas, que tenemos confinado en la región omega. ¿De acuerdo? Entonces, esta divergencia admite ¿qué interpretación? Mecánica. Interpretación mecánica. Entonces, es el límite cuando A tiende a 0 del flujo sobre la frontera de un cubo partido por el volumen del cubo, de un cubo de lado A centrado en R0
Entonces, ¿dónde phi sub A es el flujo ahora, el flujo es la integral del flujo sobre la frontera de un cubo, llamémoslo C sub A, centrado en R0 y lado A. Entonces vamos a hacer el dibujo mejor. ¿Ya? Entonces, lo que tenemos es, tenemos un pequeño cubito del lado A, porque A lo vamos a hacer tender a 0 para obtener la divergencia. Entonces tenemos esto, que es del lado A. Esto es C sub A. Esto es C sub A. Está centrado en el punto R0. Entonces voy a dibujar aquí R0. ¿Cierto? Y esté centrado, ¿qué significa? Significa que esta zona es a medio, ese largo es a medios, esto es a medios, esto es a medios, y esto es a medios. ¿Ya? ¿Está claro? Entonces, ¿qué es phi sub A? Es la cantidad, entonces, digamos que el volumen, antes de eso, volumen de C sub A es AQ. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es la divergencia de B en el punto R0? Bueno, viendo a la clase 8 del 2020, ahí se demuestra que la divergencia de B en el punto R0, ¿no es cierto? ¿Qué cosa es? Es el límite, cuando A tiende a 0, del flujo por unidad de volumen. El flujo que entra o sale por estas 6 caras. ¿De acuerdo? Entonces, porque por cada una de estas caras entra y sale fluido, por cada una de las 6 caras está pasando, entrando y saliendo fluido, y si uno suma todos esos flujos, obtiene lo que estamos llamando phi sub A, que es el flujo sobre la frontera global, que son las 6 caras. Dicho de otra manera, phi sub A igual flujo a través de las 6 caras de C sub A. ¿Ya? Lo que entra menos lo que sale. O sea, lo que sale menos lo que entra, porque está orientado según la normal exterior. ¿De acuerdo? Flujo a través de las 6 caras de C sub A orientadas según la normal exterior. Bueno, la normal en cada una de las caras tiene un valor distinto. Por ejemplo, en la cara de acá adelante, la normal es I, tongo. En la cara opuesta es menos I, tongo. En esta cara de acá sería J, tongo. ¿De acuerdo? O sea, aquí la normal sería I, tongo. Allá sería menos I, tongo, ¿no es cierto? La normal. En esta cara superior sería K, tongo. En la de abajo sería menos K, tongo. ¿Cierto? Aquí sería J, tongo. Y en ese lado de atrás sería menos J, tongo. Las normales, ¿de acuerdo? ¿Ya?
Entonces, uno suma para cada valor de A fijo los flujos a través de cada una de las caras, obtiene phi sub A, que sería el flujo por la frontera de ese sub A. Divide por el volumen, y al dividir por el volumen, y tomar límite cuando A tiende a cero, obtiene la divergencia de P. Hola, ¿cómo le va? No se preocupe. Estoy grabando todo, sí. Lo voy a subir a YouTube. Perfecto, gracias. ¿Está claro? Ustedes me dicen, ¿ah? ¿Aló? Bueno, ya ha disminuido notablemente el número de participantes, de modo que a lo mejor ni siquiera hay consulta, pero bueno. Entonces, ¿cuál es la interpretación en realidad de la divergencia? Entonces, para grabar, para interpretar de manera mecánica, ¿esto qué significa? Entonces, con esto, la divergencia de B en el punto R0 se interpreta, ¿no es cierto?, como, esto es muy simple, como la tasa o razón de compresión, o sea, si este límite, por ejemplo, fuese negativo, ¿no es cierto?, ¿qué significaría? De que el flujo al límite cuando atiende a cero es negativo, o sea, como la normal en la exterior, que sea negativo significa que hay más fluido que entra que el que sale. Y entonces en el punto R0, habría una especie de resumidero, o sea, se estaría comprimiendo el gas por unidad de volumen. Tasa o razón de compresión o de expansión del fluido en torno de R0. Ahora, cuando uno habla de tasa o de razón, es por unidad de volumen, ¿de acuerdo? Tasa de expansión o razón, coloquemos un asterisco aquí, entonces asterisco, por unidad de volumen. ¿Ya? De compresión o de expansión. Compresión sería ¿qué cosa? Si es que el flujo phi sub A, cuando A tiende a cero, tiende a algo que es estrictamente negativo. Y sería de expansión si es que hay más fluido que sale del que entra. ¿De acuerdo? Ahora, en ese caso sería de expansión y en ese caso los phi sub A serían positivos, estrictamente positivos y en el límite también. Ahora, cuando los phi sub A en el límite vale cero, significa que todo lo que entra sale. Y entonces la divergencia en ese caso sería cero, la divergencia de B en R0 sería cero, y lo que significa de que el fluido no se está ni expandiendo ni comprimiendo en el punto. ¿Ya? Bueno, con esta interpretación ahora, ¿qué es lo que uno hace? Ahora, para la demostración del teorema, se discretiza, ¿no es cierto? O sea, consideramos una malla, discretiza
omega con pequeños cubos del lado epsilon. ¿De acuerdo? Del lado epsilon. Y la integral de la divergencia se separa como una suma y la integral triple sobre omega de la divergencia de B se escribe como una suma de Riemann. Entonces, se escribe como una suma de Riemann sobre cada cubo del lado epsilon. Ahora, y en cada uno de estos cubos la contribución a la suma de Riemann se aproxima por el valor de la divergencia de B en el centro del cubo por epsilon cubo, que es el volumen del cubo. El volumen del cubo. Y ahora se suma sobre todos los cubos. Ahora, cuando uno va sumando el valor de la divergencia en el centro del cubo por el volumen, usando la interpretación mecánica que tenemos de la divergencia en el centro del cubo, que es igual al flujo sobre la frontera, partido por un cubo, ¿se acuerdan? Y multiplica por el volumen, se iría el volumen del cubo y quedaría simplemente, o sea, este término sería igual simplemente al flujo sobre la frontera del cubo. Y ahora, cuando uno suma sobre todos los cubos, ¿qué cosa ocurre? De que cuando uno está en un cubo particular, el flujo sobre la cara, que está, por ejemplo, al lado derecho según J, es menos el flujo del cubo siguiente, ¿no es cierto?, en la dirección ahora menos J. ¿Están de acuerdo? Y igual, cuando uno suma, por ejemplo, el cubo en la dirección hacia arriba, el flujo sobre la cara con normal K, ese se va con el flujo con normal menos K en el cubo siguiente hacia arriba, adyacente. ¿De acuerdo? Y cuando uno empieza a sumar todos estos, se empiezan a ir todos los que quedan dentro y queda solo los flujos sobre las caras cercanas al borde, y cuando el paso de la malla tiende a cero, eso tiende a ser el flujo sobre la frontera de omega. ¿Ya? Bueno, esa es una demostración mecánica de este teorema. Y que, entonces, usando que la divergencia de B en el centro del cubo es aproximadamente el flujo sobre sus caras
dividido por el volumen del cubo y sumando sobre todos los cubos de la discretización y haciendo epsilon tender a 0, se concluye este teorema. Bueno, no estamos viendo muchos pasos técnicos aquí, sino que simplemente queremos sentir de que el flujo sobre un pequeño cubito se anula, ¿no es cierto?, con los flujos de los cubos adyacentes. ¿De acuerdo? Y así uno va agregando cubos y lo único que va sobreviviendo son siempre, ¿qué cosa? Los flujos sobre las caras de los cubos más externos, ¿de acuerdo? Y que cuando uno hace epsilon tender a 0, eso converge hacia la integral de flujo sobre el borde de omega. ¿De acuerdo? Bueno, el lunes vamos a seguir haciendo ejemplos y ejercicios sobre estos 3 teoremas que vimos. ¿De acuerdo? El teorema de Stokes, el teorema de Gauss y su corolario, el teorema de Green. Y por supuesto las clases auxiliares van a estar destinadas a practicar bien también estos 3 teoremas. ¿De acuerdo? Las aplicaciones las vamos a utilizar a partir de electromagnetismo, algunas mecánica de fluidos, siguiendo la lista de ejercicios número 4 que les subí a un curso. ¿Ya? Bueno, dejemos esta grabación hasta aquí y sigamos el lunes con ejemplos y ejercicios. Muchas gracias. ¿Tienen comentarios de las 2 personas que están asistiendo a la grabación? Ya, los comentarios son muy halagüeños. Muchas gracias a todos. Parece que les gustó la clase. Lo importante es que pasamos una materia que entra para el control del jueves. No nos podíamos quedar sin eso. Bueno, jóvenes, muchas gracias por todo. Nos estamos viendo entonces el lunes. Chao. Cuídense mucho. Bonito fin de semana. Un abrazo fuerte. Chao, chao.